vista de evaluar los 6 meses de gestión de este gobierno liberal. Dami, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Santi? ¿Qué vamos a tener? ¿Qué Que vamos a tener? vamos a debatirlo, ¿sí? Porque hay algunas que te pueden parecer positivas, pero terminan siendo negativas. Yo tengo anotadas algunas, creo que el cambio de expectativa es lo que yo pondría como primer orden de cambio en el gobierno de Javier Milei. Efectivamente, bueno, el cambio de expectativas fue importante. Yo creo que diciembre, enero, las expectativas, te estoy diciendo, sector privado, empresario, Ujú. eran muy altas. Una vara muy, pero muy alta. Motivo de que uno sospechaba que la ley base se iba a aprobar rápidamente, que el DNI iba a seguir funcionando, que iba a haber más desregulaciones. Desgraciadamente, nada de eso sucedió. Las expectativas fueron cayendo Claro. y el mercado las paga porque lo ves reproduciéndose en el mercado. Expectativas sociales. Te voy a dar las expectativas sociales. Eh, es increíble, y ahí yo tengo, ayúdame, tengo como una miscelánea. ¿Por qué me da como una miscelánea? Por una parte digo, bueno, desde el punto de vista de la actividad económica aún está recesiva, o sea, desacelera, sí, es verdad, cae menos mes a mes, pero estamos en recesión. Consumo, sí, cae menos de mes a mes, pero estamos con un consumo en caída. Sin embargo, hay una resiliencia por parte de la sociedad que mantiene un nivel de imagen positiva muy, pero muy alta de Javier Milei, a pesar que los números de Claro, la micro no acompañan en esa intensidad, ¿no? yo te la puedo explicar desde un único lugar y que me parece que es el más concreto. Cuando mirás para atrás para elegir a quién te parece que podría hacer algo diferente, las sillas están vacías. Sí. Probablemente yo también le busco una respuesta o encontrando una respuesta casi social con lo que pasó ayer, o el fin de semana. Me estoy refiriendo a los resultados en Europa, ¿no? Sí, Y ahí yo hacía siguiente análisis, digamos, pensando qué está pasando en el mundo. Y la reflexión que hacía es que, en definitiva, uno comienza a ver que el avance de la derecha tradicional en las elecciones legislativas de Francia, Austria, Alemania, Italia, Grecia y Países Bajos muestran tres indicadores sociales. Son sociales, ¿eh? Descontento de los jóvenes, cansancio de los partidos tradicionales y me parece que en el mundo y en Argentina, ni que hablar, se pasaron de estado ineficiente para los ciudadanos y muy redituable para el poder político. Y yo creo que se sostiene esto básicamente con una explicación social que es la que a mi criterio... bueno, ahí, Dami, es cierto, si nosotros evaluamos la economía de Javier Milei, yo creo que nos va a pasar lo mismo que nos pasa a los que operamos en el mercado. Hay una euforia inicial y hay un montón de estadios donde algunos van a plantear la negación, el famoso yo no lo voté, y que prácticamente te queda mucha menos gente que reconoce haber votado, pero en su fuero íntimo dice, era lo que había que hacer. Y no estoy en desacuerdo que era lo que había que hacer. Digo, si de alguna manera la bandera que enarbola Javier Milei, que es el déficit fiscal o el superávit, era tan necesario con tanto sufrimiento, con tanto pago por parte de los jubilados y de la sociedad. Bueno, ahí yo creo que también la previsibilidad respecto del nivel de ajuste se vio frustrado por el no avance de la ley de bases. De la siguiente manera. Si la ley bases hubiese avanzado en el uno preveía, después decir, bueno, flaco, con el diario del lunes todos sabemos que efectivamente no sucedió, pero digo, si eso hubiese avanzado, hubieses tenido mayor recaudación por paquete fiscal, pero también yo creo que la economía, no sé si hubiese sido una B, pero no esta situación de leve letargo para salir, ¿me entendés? Y eso hubiese favorecido a que haya más recursos, a que incluso se coparticipe. ¿Vos sabés, Santi, que paquete fiscal es netamente coparticipable? O sea, Bueno, habría claro. mejor situación habría. Y bueno, no se dio, creo que la política fue por más,
fue por buscar más caja, más necesidad económica y financiamiento, y bueno, terminamos en un enchastre que es el que estamos viviendo, ¿no? Y la política va a ensuciar, obviamente, el gobierno de Javier Milei en todo lo que pueda, te diría. Pero quiero quedarme con, por ejemplo, el tema recaudatorio que nombrabas vos. Se aumenta el impuesto país a 17,5 en la gestión de Luis Caputo y sin embargo ahora se promete bajar eso o retrotraerlo al 7,5 que era como estaba. ¿Cuánto se va a perder de recaudación, Dami? ¿Y con qué se va a reemplazar? Bueno, uno hace lo que puede, no lo que quiere. ¿Y por Coincido. qué digo? Porque en realidad el impuesto país se iba a eliminar, no reducir. ¿Estamos de acuerdo? Claro, bueno, Segundo, eso que ¿por qué decís te es dice? cierto, pero para cualquier gobierno, tanto para Macri, Milei, Massa, Cristina, Néstor, hace lo que puede, más allá que después, bueno, cada uno tendrá su sesgo político. Pero es cierto esto, en la economía hacen lo que pueden. Si hay que poner un cepo es porque es lo que hay que hacer, no lo que quiero. Exactamente. Entonces, ahí la situación es que, ¿por qué te dice? Cuando se apruebe ley bases. Bueno, porque ley base se tenés 0,47% del producto de recaudación directo. Yo el otro día le consultaba a Franco y él me dice, bueno, Damián, pero también ahí tenés una recaudación variable que no está contabilizada, que es cuánta gente se incorpora al blanqueo, cuánta gente se incorpora a la moratoria. Entonces me dice, puede llegar a ser de un punto del producto. Entonces la sustitución directa parecería ser que de esa parte del impuesto país sería el paquete fiscal, que una vez aprobada la ley bases, lleva su tiempo de reglamentación, lubricación y puede estar marcha. Digo, la ley bases, una vez aprobada, pasa por un taller mecánico que es la regulación, etc., la reglamentación, etc. Entonces, ahí creo que está el sustituto. Ahora, dicho esto, también el impuesto país durante la actual gestión se lo invocó en dos situaciones. Una, se incorporó el impuesto país para giro de utilidades y viendos, se Ujú. incorporó el impuesto país para ciertas operaciones en el mercado cambiario y hoy estás con un impuesto país que grabó las importaciones en 17,5%, que es absolutamente distorsivo para la economía, ¿no? Bueno, que se reduzca ya es un avance, no es lo mejor, es un avance. Claro, ahí me quedé pensando y digo, lo tengo que hablar con Dami. Ayer justamente hablabas del ministro de Guillermo Franco y ayer se habló de reelección. Es un poco fuerte, ¿cómo te cayó a vos? ¿Qué pasa cuando un presidente que manifiesta a través de un tercero, por supuesto, la idea de la reelección cuando la Argentina todavía no logra salir? En mi vida he dado los pasos que pude dar. Nunca pensé más allá de los pasos que estaba dando, pese a que uno puede llegar a proyectar. En política, lo mejor que te puede pasar es dar bien los pasos que estás dando. Porque cuando vos querés pensar mucho más allá del hoy, la sociedad también responde en relación no a las expectativas de mañana, sino a los logros que está consiguiendo hoy tu gestión. Entonces, yo creo que demasiado avisorar un 2028 Milei, ¿viste? Queda como en la Copa del Mundo de Claro, 2030. Bueno, muchachos, ganemos la Copa América primero y después veamos qué pasa en el 2000. claro, o por lo menos juguemos bien. Cuando hablamos de la inflación, que seguramente vamos a conocer el día jueves, este número sí es un número que va a llamar mucho la atención. Por supuesto que anualizada sigue siendo altísima la inflación en la Argentina, pero ¿crees que ese es el piso y no puede perforar ese 4,4, 5% que se puede esperar de la inflación del mes de mayo? La baja de la inflación del mes de mayo, Santi, es contundente. Porque pensá que arrancábamos de casi un 25-26% en el mes de diciembre y estamos hablando de 4,5%. Yo creo que al revés, Santi. Yo creo que este fue el piso, que no sé por fuera, sino que creo que a partir de ahí vuelve a tener un nuevo techo en la inflación. A mi criterio va a estar entre el 5 y 6% de los próximos meses, producto de la corrección de precios regulados de la economía, donde tenés un desacople y todavía te faltan 12 puntos que son precios regulados de la economía, que son los que se van a incorporar en inflación en forma gradual y por goteo desde el mes de junio hasta el mes de diciembre. Eso va a acontecer y efectivamente para mí es el piso y probablemente haya un leve ascenso de la inflación en los próximos meses.
Ahí, Dami, hay un informe del gobierno que plantea que hay un crecimiento del salario real en estos últimos meses. ¿Nos explicás realmente qué es? Porque hay mucha gente que dice, yo no lo estoy recibiendo o no me estoy dando cuenta. Es cierto que voy a un supermercado y las cosas por lo menos no aumentan de un día para el otro. Si tomás semestre, el semestre solamente 5 de 15 sectores medido por gestión consultores tuvieron paritarias positivas frente a lo que fue la inflación del periodo. Si tomás abril, mayo y junio, efectivamente son muchos más lo que empiezan a ganar la inflación. Inflación promedio de abril, que fue 8,8, promedio de las paritarias te daba 16,8%. Si tenés una inflación del 4,5, vas a tener paritarias por encima de ese 4,5. Es decir, recién abril, mayo y junio, te diría, las paritarias comienzan a ganarle la inflación. Si ves semestre, todavía en pérdida. Si ves anualizado, todavía en pérdida, ¿no? A veces me da la sensación que el gobierno es como una especie de circo, no es ninguna analogía, y que el presentador está haciendo tiempo para que lleguen los artistas. ¿Qué va a pasar con el campo? Porque la estamos estirando, 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 pero los artistas no llegan. Los dólares no están llegando. ¿Van a llegar o se van a ir más de los que van a llegar? La pregunté al campo y no me, o se hicieron los lógicos, como decía mi abuelo, Es muy o probable. no me la quisieron, o no me la quisieron responder. Pero yo les pregunté lo siguiente. Los agentes económicos son racionales y se mueven por expectativa. Si vos tenés un presidente que te dice que te va a eliminar retenciones frente a la sociedad rural argentina, que te dice que además te va a sacar el impuesto país y que además en una línea del tiempo, en algún momento, va a eliminar el cepo. Y ¿para qué voy a liquidar hoy si me vas a eliminar retenciones, me vas a sacar impuestos país y me vas a eliminar el cepo? Exacto. Tengo una herramienta que se llama Silo Bolsa. Yo lo puedo tener parado ahí todo el tiempo que quiera. Y me diste Entonces, otra ¿para qué herramienta. voy a liquidarte hoy? Dami, y me diste otra herramienta que son los créditos a una tasa realmente accesible para el campo. A tasa cero, en algunos casos 1% en dólares. Pará. Y otra definición. Ojo, que todo lo que prometiste, en algún momento el campo también se va a tener que sentar con el presidente, porque no hay levantamiento del cepo, no hay eliminación de retenciones, no hay eliminación del impuesto país, si efectivamente el campo no liquida, porque ahí están las reservas necesarias futuras para levantar el cepo. Entonces, en algún momento, este juego, teoría del juego, va a tener que culminar en una reunión entre los sectores y decir, muchachos, si ustedes no liquidan, yo no puedo levantar el cepo. Y si no levantas el cepo, yo no liquido. Bueno, entonces me parece que va a tener que haber una negociación, porque si no va a ser muy, muy imposible esto. Bueno, esta canción infantil que constantemente en la Argentina vemos, que hay que sacar, llamar al lobo para que saque la chiva, y que constantemente se van agregando, todos los gobiernos terminan tropezando en el mismo momento y en el mismo mes con la falta de liquidez de dólares que en este caso estaba propuesta desde otro lado, desde la matriz energética, para no tener que depender directamente del campo. Sin embargo, un año más donde se vuelve a depender del campo, Dami. Sí. Y además, una situación importante, todavía estamos en periodo de recesión. Si la economía efectivamente comienza a desacelerar como lo estamos viendo, o sea que cada vez caes menos, también demandás más importaciones. O sea, cada vez que caes menos, demandás más importaciones. Por más que el sector esté sobreestoqueado, en definitiva, también demandás importaciones. Y si vas a una salida, suponete el caso hipotético, tu primera pregunta, vas a una salida de disminuirse el impuesto a país porque se aprueba ley bases y vos sabés que vas a importar a 7,5, probablemente demande más importaciones al futuro que en el presente, porque me diste un indicador. Me dijiste que si importo hoy, importo caro, pero mañana Claro. voy a importar más barato. Por lo cual, estás ahora llevando hacia adelante, en un futuro muy cercano, un mes y medio, probablemente, una mayor demanda de dólares de importación cuando baje justamente el impuesto a país. ¿Se entiende, no? Yo me quedé con esto, porque en Agroactiva, que fue donde fue el discurso, Javier Milei no lo plantea José Luis Espert en la introducción de un discurso muy similar al Latam Forum. Te diría casi idéntico con las mismas palabras. También, ¿qué piensa alguien cuando ve un presidente que tiene un discurso prácticamente aprendido?
Bueno, yo estuve en el Latam Forum, de hecho estuve como disertante en No ese sé, foro, sí, y lo que atravesó a lo largo del foro, Santi, de todos los oradores, fue la cuestión fiscal. La cuestión fiscal atravesó y él volvió a ser fuerte, digamos, ahínco sobre la cuestión fiscal. Digo por qué. Porque esto de mantengo los equilibrios fiscales, mantengo el superávit, bueno, también necesito los recursos para poder sostenerlo a lo largo del tiempo. Parte me lo da digamos, el paquete fiscal y ley bases. Otra parte, efectivamente, el mercado tiene que acompañar en eso y la actividad económica también. El campo es muy importante porque engrosaría reservas necesarias y además todavía están las retenciones, por lo cual también hay claro. recaudación ahí, ¿se entiende? Hay recaudación ahí en las retenciones. Ahora, Dami, las condiciones hoy de la Argentina son diferentes. Hoy una corrección, un pass-through a precios con recesión, prácticamente queda eliminada la ecuación, por lo cual el aumento en el tipo de cambio estaría favoreciendo a la liquidación de estos exportadores y cómo afectaría a la persona de a pie, porque no va a impactar en una obra social, no va a impactar posiblemente en un alquiler, pero no queda mucha elasticidad en los precios para seguir recargando. Bueno, te pasa una situación, cuanto más amplia la brecha, mayor, digamos, potencial de devaluación en el medio de esa brecha. Entonces, si ya estamos en un dólar de 1.300, ojo, más escape la brecha, más difícil se hace levantar el cepo y que no haya ese. Bienes de demanda inelástica son los que más ya tienen, porque uno no debería dejar de consumir pastas secas, aceite, carne, verduras, ¿me entendés? O sea, tiene mayor facilidad de hacer ese paso a precio tradicional en Argentina. Y ahí, evidentemente, sí hay una restricción, que es la demanda, y lo seguirá viendo, pero en la primera etapa, fíjate lo que pasó en diciembre. El pass-through existió, o Sí, sea, claro. la devaluación efectivamente terminó aconteciendo y eso después generó un gran problema en el mercado, ¿no? De 1 a 5 leoncitos, ¿cuánto le das a los primeros 6 meses? De 1 a 5 leoncitos, ¿querés? Sí, Le doy 3 leones y medio. 3 leones y medio. Bueno, bien, aprobado el periodo y con expectativas. Gracias, Dami. Un placer, abrazo grande. Un gran abrazo. Damián Dipache, un especialista de la economía. También estuvo como disertante en el LATAM Forum junto con el presidente Javier Milei y con Darío Epstein. Y te lo contó acá, 3 leoncitos y medio.